Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. En control de emisiones, en el día de hoy tenemos a Gonzalo Gervás y en la puesta a punto de la producción tenemos al flaco Germán. Como saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y La Fábrica. Para hoy tenemos a Martín Caparrós y Javier Reverte. La idea es hablar del viaje, el viaje más allá del libro. Obviamente se trata de ese género literario que es la crónica de viajes. Van a estar presentados estos dos escritores que obviamente han escrito libros de viajes, Martín Caparrós y Javier Reverte, por el periodista Daniel Biglioni. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este cara a cara, o esta mesa redonda, o que hemos titulado El viaje más allá del libro. ¿Y por qué? Bueno, pues nos acompaña Javier Reverte, autor de muchísimas novelas de poesía, pero también de varios libros de viaje, Trilogía de África, Corazón de Ulises, Billete de Ida, El río de la desolación, etcétera. Por este lado, Martín Caparrós, lo mismo, periodista, escritor y viajero incansable con muchos títulos de viajes y de crónicas, entre otros Dios mío, un viaje por la India en busca de Sai Baba, Larga distancia, La guerra moderna, El interior y el último, Una luna, diario de hiperviaje. Nada, la idea es que conversemos un poquito con ellos de esto de viajar, y quizá seguramente ustedes lo conozcan. Hay un periodista uruguayo que se llama Marcelo Figueredo, se ha dedicado a viajar también mucho. Escribió que para un viajero las fronteras interiores son las más difíciles de transitar. Yo entiendo que lo que él quiso decir con esto es que un viajero que se precie de serlo no es aquel el que solo se aleja de su hábitat natural, de su hogar, de su casa, sino el que es capaz de movilizarse por dentro. Y bueno, quizá quiero arrancar con esto, a ver qué opinan Javier y Martín, si el viajero es esto, ¿no? El que se anima a que le pasen cosas, y si viajar, así como uno viaja para conocer, también muchas veces uno viaja para olvidar. Bueno, yo creo que la expresión esa de que lo más difícil para un viajero es pasar las fronteras interiores, yo creo que para cualquiera, ¿no? Yo creo que las fronteras interiores son rarísimas y dificilísimas, y quién las comprende, ¿no? Estamos en una zona en la que hay muchos psicoanalistas, ¿no? Creo yo, no sé si tanto aquí como en Argentina. Pero bueno, quiero decir que hay aquí mucha experiencia de paso o de intento de pasar las fronteras interiores. Yo la verdad es que, como todo el mundo, tengo mis fronteras interiores, pero hubo un tiempo que decidí no pasarlas ya, ni preocuparme por ellas, porque ¿qué puede descubrir uno debajo de uno, dentro de uno? Igual encuentra un asesino, igual encuentra un tipo depravado. Entonces es mejor no rascar por debajo demasiado. Yo creo que la actitud, en mi caso, no sé si en otros viajeros, en mi caso, mi actitud es más bien activa hacia afuera, más bien intento recibir cosas, intento recoger cosas de lo exterior. Es cierto también al mismo tiempo que es difícil, ¿no? Que en el curso de un viaje es difícil encontrar todo lo que buscas, encontrar, no respuestas a tus preguntas, pero sí encontrar todo lo que te gustaría encontrar, saber todo lo que te gustaría saber de un país o de un lugar o de un paisaje. Eso es cierto que es así. Pero también es verdad al mismo tiempo que te das cuenta también que un viaje que no te cambia un poco no merece mucho la pena. Yo creo que todos los viajes nos cambian un poquito, sobre todo si son viajes largos. Si son viajes en el que expones cosas, en los que expones, pues bueno, te expones en un momento determinado a decir, abandono el camino que me había trazado, abandono la ruta que había previsto antes de salir de mi país, y me abandono un poco a la casualidad. Yo creo que en un momento determinado uno de los placeres, no sé qué opinará Martín, del viaje en un momento es decir, bueno, pues ahora me dejo ir, ahora voy a echarme en brazos de lo imprevisto, ahora que tengo aquí delante un plan mío de carretera y me dicen que por aquí a la derecha hay una cosa bonita, me voy a ir a la derecha, lo insólito en un momento, o a la izquierda. De eso podría contar muchas anécdotas, porque al final ese hecho de desviarte del camino, ese hecho de echarte un poco en brazos de la casualidad, pues la verdad es que acaba dando, primero, los resultados imprevistos más emocionantes, y segundo, te acaba dando
para los libros, que acaba dando, sobre todo para los libros, mucho sentido de la aventura, mucho sentido de lo imprevisto. Un libro nunca es, en mi opinión, un material acabado en tu cabeza que vas transportando luego y vas traduciendo simplemente al papel, llevando directamente al papel. Un libro es, para quien lo escribe, y también que a veces para quien lo lee, es una aventura que se va creando en sí misma, es una materia viva mientras estás haciéndolo, es algo que en un momento determinado te exige irte por otro lado. Todos los que hemos hecho novelas sabemos bien que en un momento concreto hemos planeado que haya una serie de personajes que van a ser los protagonistas de nuestro libro, y de pronto uno al que íbamos a darle el papel principal, de pronto este tipo decide que él no vale nada, que no es un personaje que tenga la entidad que tú pensabas que iba a tener. Y de pronto un personaje secundario te dice, no, oye, que el protagonista soy yo. Y ese personaje se te sube encima de la cabeza y te exige que tú le sigas. Eso es la aventura más emocionante para quien escribe, por lo menos en mi caso, para quien escribe, el seguir la historia, el convertirte casi un traductor de una historia que tú estás viviendo y que se está creando en sí misma, ¿no? Pues lo mismo en el viaje pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay en ocasiones en que el viaje te está pidiendo ir por otro lado, el viaje te está abriendo nuevos caminos, y seguirlos es un privilegio, por supuesto, a todo el mundo le gustaría, pero es un privilegio para los que tenemos tiempo para hacerlo, como en mi caso, yo tengo siempre tiempo, por fortuna, dinero poco, pero tiempo mucho, y entonces es mucho más rico tener tiempo que dinero, ¿no? Y luego la última historia que quería decir sobre esta pregunta que hablabas es simplemente que lo has mencionado un poquito de lado, que al final viajamos por la curiosidad, sí, viajamos para aprender, sí, por supuesto, pero también viajamos para huir. Hay muchas veces que a mí me preguntan en España cuando me hacen en alguna entrevista, así con un poco de intención malévola, pequeñamente malévola, pero usted viaja para huir. Y digo, pues claro que voy a huir, ¿cómo no voy a huir? Huyo del aburrimiento, huyo de la vida cotidiana, del rollazo de hacer todos los días las mismas cosas, huyo de la melancolía, claro que huyo, con todas mis fuerzas. Huir es una cosa estupenda, y es también un privilegio para el viajero, en la medida en que rompes esa vida cotidiana que significa levantarte a la misma hora, ir al mismo sitio, ver las mismas caras, hacer las mismas cosas, comer con la misma gente y más o menos los mismos platos. Bueno, pues un viajero tiene la suerte y la fortuna de que no tiene que hacer eso. Entonces, claro, huir del otro es un privilegio y es una maravilla. Bueno, no sé, he contestado un poquito por encima. Buenas tardes. Claro que uno viaja para huir. Yo creo que alguna vez escribí que si tuviera todo lo que necesito no viajaría a ninguna parte. Quiero decir, uno viaja para huir de su propia incompletud, digamos, porque tiene la sensación de que hay cosas que puede encontrar fuera, lejos, que no está encontrando en sí y en su vida cotidiana. Y también yo siempre pienso que viajo porque es como la única forma, por supuesto fracasada, que conozco de estirar un poco el tiempo, de hacerlo que dure un poquito más, digamos. Esa inflexibilidad del tiempo a veces se deja flexibilizar un poco por un viaje, básicamente de dos maneras. Una es porque, bueno, creo que todos ustedes habrán notado que el tiempo del viaje dura más que cualquier otro tiempo. ¿Vieron eso que pasa cuando uno llega, el primer día que uno llega a una ciudad nueva, a una ciudad desconocida, que se va a dormir y dice, no puede ser que yo ayer no estuviera aquí, que yo haya llegado aquí esta mañana, si hace muchísimo que estoy aquí? Ese tiempo se ha estirado, ha durado mucho más que lo que suele durar un estúpido día en el que uno se levanta, desayuna, escribe lo que tiene que escribir, come, duerme la siesta, después corrige no sé qué, después se va al cine, después se va a dormir. Digo, cada uno de los momentos, de los días de un viaje duran más que los días en los que uno no, hace lo mismo de siempre, pero también los viajes sirven para marcar el tiempo, para ir poniéndole mojones. Quiero decir, yo te decía el otro día, yo no sé lo que hice en la segunda semana de febrero de este año, en que creo que estuve en mi casa en Buenos Aires, y bueno, y debo haber hecho lo que hago siempre, pero no tengo ningún recuerdo demasiado preciso. En cambio, me acuerdo perfectamente de lo que hice la última semana de mayo de este año, porque estaba en el norte de la India, y sé que primero estaba en Udaipur, y sé que después de ahí fui a Jodhpur, y después que no sé qué, y tengo imágenes de esos días y de esas tardes y de esas noches aburridas, porque hay pocas cosas más aburridas para mí en un viaje que la noche, pero bueno, ese es mi problema. Quiero decir, es una forma de ir marcando el tiempo, y que entonces esa especie de fuga incontenible me dé por momentos la sensación de haberse detenido un poquito, y entonces pueda imaginar, por supuesto erróneamente, que he conseguido retener algo de eso que siempre escapa, ¿no? Yo creo que esa es la razón básica por la que sigo viajando. Y recordaba también
Cuando Javier hablaba de irse del camino habitual, recordaba un momento que fue tonto, la verdad que fue un momento tonto, pero para mí fue una revelación. No sé por qué las revelaciones tendrían que tener música de fondo, grandes qué sé yo, grandes brillos y algún ¿cómo se llama? Algún timbal que las subraye. Mi revelación fue muy idiota. Un día yo estaba en Panamá, había ido a trabajar, hace como más de 12 años, trabajaba en un programa de televisión, había ido a hacer un informe porque estaban devolviendo el canal a los panameños. Y entonces me di prisa, hice rápido el trabajo, yo siempre he viajado solo, y para eso tengo que aprender muchas técnicas, porque, por ejemplo, si uno trabaja para televisión, viaja con un equipo de gente, un cameraman, un productor, un sonidista eventualmente. Bueno, yo hacía todo eso solo para no tener que viajar con nadie, porque si hay algo que me da terror en la vida es viajar con otros, digamos, tener que adaptar el tiempo del viaje a las apetencias ajenas. Me apuré, hice rápido mi trabajo, y entonces me dio tiempo para ir a un lugar que me había dicho un señor que me había cruzado por ahí, que era muy bonito, que se llamaba Bocas del Toro, que parece que era un archipiélago precioso, y este señor me había invitado, muchacho me había invitado, tenía una casa ahí, y me dijo, si te da un poco de tiempo, venite y te pasás 3-4 días en mi casa. Entonces yo me fui al aeropuerto y compré un pasaje para ir ahí. Era un vuelo corto, interior, y era un día con una tormenta horrible. Y entonces compré el pasaje, fui al check-in, hice el check-in, me dieron una especie de ficha de plástico a modo de boarding pass, y fui hasta la puerta donde tenía que salir a subir a la avioneta que me iba a llevar. Y entonces miré la avioneta, que era realmente chiquita, miré las nubes que había en el cielo, y me agarró un pánico, pero espantoso. Dije, a mí me dan miedo los aviones, a veces me dan miedo los aviones, y no, dije, ¿por qué me voy a subir a esa avioneta? Di media vuelta, me tragué todo mi orgullo, fui hasta el mostrador, le di la ficha de plástico a la señora que me la había dado, le dije, mire señora, no me atrevo a subir en ese avión, si me puede devolver el dinero bien, si no mala suerte. La señora me devolvió el dinero, y ahí averigüé que para llegar a Bocas del Toro sin tomar un avión tenía que tomar un autobús, después una camioneta, después 2 lanchas y después finalmente, era un viaje de 24 horas. Recuerdo el momento de subirme al autobús, un par de horas después, y de que el autobús arrancara, y que yo no sabía muy bien si iba a poder encontrar esas otras 2 camionetas, la lancha, esto, lo otro. Una sensación de felicidad como pocas veces he tenido en mi vida. Es una revelación idiota, como casi todas, pero la sensación de haber salido a un camino del que no sabía absolutamente nada, que podría haber evitado con el simple recurso de haberme subido a una avioneta, y sin embargo estaba ahí, y no sabía dónde estaba por llegar. Eso me parece que es la sensación más placentera de un viaje, lo cual me hace acordar a la definición de un viejo birmano. En Mandalay, que es una ciudad horrible pero muy mítica, Bertolt Brecht, así esta cosa de On the Road. ¿Quién era que escribió? Kipling, On the Road to Mandalay, no sé qué, alguien debe haberlo escrito, y Bertolt Brecht en la ópera de 3 centavos y así sucesivamente. Y este viejo tenía un pequeño restaurante vegetariano en Mandalay, y él dijo una frase que seguramente la debe haber dicho muchos otros antes, que es que el turista es el que no sabe de dónde viene y el viajero es el que no sabe a dónde va. Y suena como demasiado, ¿no? Demasiado redonda. Yo además, después de haber aceptado, reproducido, citado esa frase, empecé a pensar que en realidad lo del turista no estaba tan mal. Eso de no saber a dónde uno viene y de viajar, no para descubrir, para encontrar extrañísimas cosas, ni para tirar cafés, ni para ninguna de esas cuestiones, sino para incluirse en la foto, ¿no? Los turistas viajan para incluirse en la foto. Ven una postal que les gusta y dicen, quiero ir y estar yo también dentro de esa postal. Cosa que cualquier Photoshop podría hacer, pero por alguna razón parece más auténtico si se hace de cuerpo presente. Bueno, yo creo que uno hace lo mismo. Uno viaja a donde sea, estábamos hablando de Uganda recién, para incluirse en la foto, en una foto un poco más sofisticada, digamos, con un poco más de supuesta elegancia, de supuestos pequeños riesgos, de supuestas cosas, pero finalmente también uno va a incluirse en algún tipo de mito que uno arrastraba desde antes, y eso es lo mismo que hace cualquier turista. Entonces esa separación del viejo de Mandalay, bullshit. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos escuchando esta mesa redonda sobre las crónicas de viaje, sobre la literatura de viaje entre Martín Caparrós y Javier Reverte. Bueno, yo soy periodista 20 años, entonces he viajado mucho por razones de trabajo, ¿no? Pero siempre me gustaba, claro, me gustaba mucho más el trabajo de periodista que viaja y escribe sobre lo que ve. Sobre todo en los días, no sé cómo pasará en Argentina, cómo pasará en Uruguay, en los días que en España había una cosa que se llama periodismo, porque ya no existe, está muriendo, ¿no? Está muriendo porque está muriendo, no por razones políticas, está muriendo por razones empresariales, el gran reportaje. El reportaje es la madre del periodismo, es la historia, es en un momento determinado alguien va a un lugar, escucha cosas, escucha historias, pregunta, habla, ve, huele y luego bien vuelve y lo cuenta. Algo tan sencillo como eso es el gran periodismo. Y eso en España ya no hay, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay en España? Porque sale relativamente caro, o sea, es caro, pero es mucho más caro de todas maneras las cosas que ahora hacen en España, estos shows que hacen de reality shows, sale muchísimo más caro al final. Sí. Pero tienen la idea, yo creo, los empresarios de prensa, tú eres periodista también y sabes perfectamente que este es un oficio que todo el mundo piensa que lo puede hacer, que es un oficio de decir, bueno, sí, pero eso es una tontería, el día que yo me pongo ya verás que voy a contar una historia, porque todo el mundo piensa que puede ser periodista, como mucha gente piensa que puede ser escritor, y te dice, bueno, ya verás tú el día que haga ya una novela, ¿no? Y a nadie se le ocurre de un día para otro operar a corazón abierto, por ejemplo, o decir, voy a hacer una mesa mañana fantástica, que no coge. La gente no sabe que detrás de todo oficio hay un esfuerzo, hay un trabajo, ni mejor ni peor que otros, pero es un trabajo que hay que romper muchos papeles, hay que leer mucho. Y está muriendo un poco porque también los empresarios creen que pueden ser periodistas y piensan que pueden decidir qué tipo de periodismo hay que hacer. Yo creo también, ¿no? Entonces, esa gran historia yo ya no la encuentro en los periódicos. Sí. Yo abro un periódico, me aburro porque además todo lo que he leído como novedad en el periódico, todo lo que leo como novedad en el periódico lo he oído ya por la radio, o lo he visto en televisión, o lo he visto por internet. La historia ya es fulgurante, la encuentras de un minuto para otro en internet, y entonces ya, ¿a mí qué novedad me va a dar el periódico? Bueno, el análisis en profundidad tal vez, si el tema te interesa, pero no me da historias de la vida, no me da reportajes. Y en un momento el periodismo fue... ¿Tiene lugar para este tipo de crónicas? No, claro, por eso hacemos este tipo de libros, yo creo, porque hacemos el periodismo pagado por nosotros mismos. Sí, yo creo que lo que pasa, para mí lo que pasa, por lo cual no hay este tipo de cosas, es porque los editores, tanto empresarios, editores, como en muchos casos editores periodistas, o sea, jefes de periódicos, decidieron hace un tiempo que el público era idiota. Y que entonces hay que darle cosas para idiotas, y que dentro de su idiocia se incluye la de no ser capaz de leer 10 páginas seguidas, porque en algún momento de la página 7 les da la apoplejía, porque en fin es un ejercicio físico del que no están acostumbrados. Y eso es una profecía, una de esas famosas profecías autocumplidas. Quiero decir, en la medida en que cada vez menos se ofrezca este tipo de cosas, cada vez menos los eventuales lectores van a tener el training de leer eso. Digo, si uno empieza a leer ese tipo de cosas desde chico, desde siempre, bueno, las encara con toda naturalidad. En cambio, si uno ve que un artículo en un periódico es una cosa de 20 líneas, que efectivamente no hace más que repetir lo que ha salido ya en internet, en la radio, en la televisión, bueno, se cree que es eso y eventualmente deja de leer periódicos, pero no es que esté esperando que el periódico le dé otra cosa, porque hace mucho que no se lo da. Yo creo que el problema básico es ese, esa idea de que el público es idiota. Sí, y hay otro elemento incidiendo en ese tema que también es importante, no sé lo que sucede en Argentina, no sé lo que sucede en Uruguay. En España el reporterismo estaba muy mal pagado. Un buen reportero solía ser un chico joven que sabía hacerlo, pero claro, llegaba un momento que ese chico se quería casar, comprar una casa, formar un hogar, y entonces ¿qué pasaba? Que con el sueldo que le daban de reportero no podía. ¿Y qué tenía que hacer? Hacerse jefe. Sí. Y entonces los periódicos en España estaban llenos de jefes frustrados e inútiles y no había reporteros. Entonces, ¿cuántos jefes te encuentras todavía en España? Ya mi generación está jubilándose, ¿no? Que te dicen, no, yo en el fondo no me gustaría ser reportero, y está claro, con su casa, su buen coche, pero están frustrados y como jefes son un desastre. A mí siempre me impresionó eso, que es una de las pocas profesiones en las que te pagan, cuando demuestras que puedes hacer algo bien, te pagan porque dejes de hacerlo. Claro, sí, ese es el mecanismo de esa profesión, claro, porque cuando eres bueno escribiendo y tal, te pagan más para que seas jefe y no escribas nunca más. Es curiosísimo. Pero sobre todo lo que preguntabas al principio del escribir, yo creo que el oficio de periodista
Siempre hay una frase que me gusta citar de Truman Capote, que es: el periodismo y la literatura son dos brazos de un mismo río. Lo son en buena medida y en muchos tipos de literatura, no en toda, claro, evidentemente, pero en todo el tipo de literatura que tenga que ver con la realidad, que tenga que ver con la vida, que es la mayor parte de la literatura que hacemos los escritores. Hay algunos que, bueno, son más abstractos, estilo Kafka, otro tipo de escritores que ahora les ha dado por la metaliteratura. En España hay muchísimos que les da por la metaliteratura, y a mí está muy bien para los aviones y no te duermes. No, de verdad son muy buenos, yo los recomiendo sin maldad ninguna, ¿no? No digo además quiénes, ¿no? Entonces, en general yo creo que los escritores que a mí me han interesado siempre, y lo que podemos ser humildemente unos cuantos, es los que tengamos que ver mucho con la vida, ¿no? Y en ese sentido, el periodismo ha sido un oficio en un tiempo muy, muy bueno, porque el periodista es una persona que desde que empieza a trabajar tiene acceso a muchas almas y a muchos ambientes. Puede estar un día en un palacio con un rey y al día siguiente puede estar en la celda de un prisionero condenado a muerte. Puede estar haciendo un reportaje de sucesos y puede estar haciendo en una trinchera una crónica de guerra, 1000 cosas, o una cumbre política. Yo tuve la suerte de vivir ese periodismo y requiere un esfuerzo que también requiere combatir un poco contra ti mismo y tu tendencia hacia cosas muy naturales, como es la timidez, como es el cortarte en ciertas situaciones. Yo recuerdo que mi primer trabajo periodístico, tenía yo unos 20 años, estaba en una agencia, la agencia EFE, haciendo unas prácticas, y me dijeron: vete a hacer un suceso. Un suceso se llamaba un crimen. Entonces ahora ya no existe la página de sucesos, se llama de sociedad. Ahora ya es tan común el crimen, que es una cosa social, ¿no? Pero entonces un suceso era un acontecimiento extraordinario, ¿no? Y habían matado en un barrio en las afueras de Madrid, habían matado en una pelea a un gitano a otro, a cuchilladas. Siempre que eran 3 gitanos y a cuchilladas se llamaba reyerta. No sé por qué, si eran ya payos, ya no era reyerta, era pelea de navajazos. Y bueno, pues me fui ahí a hacer mi crónica. Era una situación penosa, estaba allí el muerto en cuerpo presente en un barrio de las afueras de Madrid, un barrio pobre, ¿no? Bueno, pues así estuve preguntando, dando el pésame, ya me fui para la agencia, y cuando llegué a la agencia me puso a escribirle, me dijo, era mi primer trabajo, el redactor jefe me dijo: ¿has traído la foto del muerto? Y le dije: hombre, es que me daba apuro cogerla. Y dice: pues mira, si no pides la foto del muerto, hazte farmacéutico, aviador, hazte cualquier cosa, pero nunca serás periodista. Un periodista tiene que traer la foto del muerto. Y entonces yo aprendí a pedir la foto del muerto. y eso creo que es un trabajo que luego, como escritor, me ha servido mucho. Porque un escritor, a fin de cuentas, también es un poco un ladrón de almas. Alguien que intenta robarle a los demás un poco su psicología para construir personajes, para construir historias. Es necesario hacerlo, lo cual es una forma un poco impúdica meterse en vidas ajenas, pero necesaria si uno quiere escribir, ¿no? Y yo por eso ahora, cuando viajo últimamente, como siempre viajo para escribir, pues procuro no decir que soy escritor, procuro decir que soy cualquier cosa. Me invento oficios, que soy comerciante. Últimamente me invento uno que tiene mucho éxito, te lo recomiendo: oficial jubilado de caballería. Eso impone a la gente. Me imagino. Yo me estaba acordando, tuve que inventar cuando fui a ese país sin nombre, a Birmania o Myanmar o como quiera que se llame, no dejan entrar periodistas, hace como 20 años o más que no dejan entrar periodistas. Entonces estuve en el consulado en Bangkok, tenía que llenar una cosa para que me dejaran entrar, y decía profesión, y dije: ¿qué coño pongo de profesión? Y no sé por qué se me ocurrió en ese momento, puse wine taster, catador de vinos. Que dije, eso sí que no los va a preocupar, digo, porque ahí no hay ni una botella de vino, quiero decir, no hay ninguna chance de que se sientan amenazados por un catador de vinos. Me parece que esa es otra opción, porque oficial de caballería es como demasiado fuerte, ¿no? En cambio, un catador de vino es un tonto que anda por ahí por los rincones, generalmente semiborracho. El oficial jubilado de caballería produce mucha admiración, ¿eh? Sí, demasiada. Eso es lo que digo, que te pone como muy en el centro de, porque la gente, como casi nunca nadie ha montado a caballo, somos pocos los que, bueno, yo me he montado, pero el caballo, como siempre, como no sé montar, el caballo mueve la cabeza, por ese ojo que tienen, te mira y ya sabe que no sabes montar, y donde terminas en la cuadra. Porque a los caballos, a nadie le gusta que le monten, salvo determinadas circunstancias. Pero sí. Los caballos ni mucho menos. Yo pensaba mientras escuchaba a Javier con el tema de la foto del muerto, que yo creo que desarrollé toda una habilidad para no tener que volver con la foto del muerto, digo, habilidades sustitutas, porque a mí me sigue dando mucho pudor esa sensación de que estoy como irrumpiendo en una situación extremadamente ajena, como es, por ejemplo, la muerte ajena, digamos. Me da mucho morbo, pero mucho pudor al mismo tiempo, y entonces en general me mantengo un poco alejado,
Y supongo que hay todo un esfuerzo de construcción retórica que lo debo haber hecho para suplir la foto del muerto que no llevo. De hecho, durante mucho tiempo no me daba vergüenza. Yo hago fotos y me gusta mucho hacer fotos cuando estoy viajando, y las hago para publicar, o sea, como parte del trabajo. Me daba vergüenza hasta sacar una foto a cualquier persona, porque me parecía que era como abusar de su presencia allí. Hace unos años tuve que empezar a hacer retratos para una cuestión de trabajo, y dije, ¿cómo voy a hacer para pedirles que me dejen hacer retratos? Ahora me acostumbré a hacer retratos, y entonces lo que ya no me atrevo más es hacer fotos sin pedirle permiso a las personas, con lo cual estoy peor que antes. Pero, bueno, nada de esto importa mucho. Así como me da vergüenza hacer la foto del muerto, sí me parece que es un privilegio increíble el que te ofrece el hecho de ir a cualquier sitio y a cualquier circunstancia como periodista. Yo me pasaba y lo pensaba muy explícitamente hace 4 o 5 semanas, estaba trabajando en África y estaba, por ejemplo, sentado en una chocita en un pueblo chiquitito en Níger con una señora que me contaba su vida. Y esos pueblos chiquititos de Níger son mucho pueblo chiquitito, quiero decir, son lugares donde nunca hubo ni agua, ni luz, ni ningún otro contacto con aquello que nosotros suponemos civilización contemporánea. Son realmente, si uno de los propósitos del viaje es hacer como que uno viajara en el tiempo, una de las posibilidades más productivas para conseguirlo es Níger. Es un lugar que está en otra época. Y yo pensaba, estaba ahí, escuchaba a esta señora que me contaba su vida y decía, qué privilegio que esta señora crea que tiene que contarme, no sé, a qué jugaba cuando tenía 8 años, ¿no? Eso sí me parece como una especie de privilegio absoluto, poder ponerse en una situación en que otros crean que tienen que abrirte su vida, su historia, que tienen que contarte cosas. Yo creo que una de las cosas que más me atraen de escribir una crónica, en la cual el viaje o no viaje es relativamente irrelevante, digamos, de la situación de tener que escribir una crónica. Una de las cosas que más me atraen es que yo sé que a partir del momento en que estoy en la situación sobre la que tengo que escribir una crónica, sea esto el pueblito de Níger o una historia X a 200 metros de mi casa, todo lo que vea alrededor, todo lo que suceda, todo lo que escuche, todo lo que piense, todo lo que se me cruce, puede ser susceptible de formar parte, o sea, puede formar parte de esa crónica. Y eso me da una adrenalina extraordinaria, esta cosa de, bueno, tú la conocerás, de decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿No? De mirar de una manera infinitamente más fuerte que la que uno mira en general. Uno mira muy desvaídamente y escucha muy desvaídamente y capta muy desvaídamente en la vida cotidiana. Entonces, ponerse en una situación en la que uno está obligado a captar las cosas con infinitamente más intensidad, a mí me resulta muy atractivo. Y creo que es, por eso lo de la actitud del cazador, lo que les pasó a los hombres durante cientos de miles de años o millones de años. La idea de saber que tenían que estar muy atentos porque si saltaba la liebre y no la cazaban, no comían esa noche, ya no iba a saltar otra liebre. Entonces cuando uno caminaba por ahí, tenía que estar como los españoles dicen, al loro, tenía que tener esa actitud, del cazador que no puede permitir que se le escape nada. Y eso es algo que hemos perdido. Caminamos por ahí sabiendo que las cosas están más o menos dadas, están más o menos fijas, no se van a producir demasiados imprevistos y por lo tanto nos dejamos llevar por esa monotonía. Poder recuperar esa idea de que hay que estar muy atento porque cualquiera de las cosas que pasen pueden ser decisivas, a mí me resulta muy, muy atractivo y por eso digo que la actitud del cazador es una de las cosas que más me interesan cuando estoy haciendo una crónica. Hombre, yo creo que tanto para la crónica, pero más ahora ya para mí, yo ya he dejado el periodismo por fortuna, para mí. Para mí sí, porque es un oficio que está muy bien para jóvenes, pero hay un momento determinado que fatiga mucho. Sí, es cierto, es muy fatigoso. Yo siempre digo, pero al final... Muy fatigoso, porque requiere un tremendo de tensión, porque sabes que lo que has hecho un día, al día siguiente ya no vale.
Decíamos, yo trabajaba en un periódico diario, que al día siguiente el periódico valía para envolver bocadillos y no servía para otra cosa. Y al día siguiente tienes que buscar otra vez otra noticia, trabajártela, luchar por ella, pelear, que en esa actitud que dices tú de permanente atención. Y bueno, pues eso al final te queda en que todo lo que has realizado en ese periódico no es nada, ¿no? Al final no es nada, tienes que terminar siendo jefe, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte que en un momento concreto pude ya vivir de la literatura, de una manera normal, pero pude vivir de la literatura. Y sí que mantengo esa actitud, por supuesto, más en los libros de viajes que en las novelas. La novela es otra forma de mirar las cosas desde mi punto de vista, ¿no? Tiene muchos elementos en común, pero no, siendo los libros de viajes literatura de viajes, porque hay gente todavía que en España no entiende que es un género literario, y lo es desde los días de Heródoto, o sea, que eso está ya inventado desde hace mucho tiempo, pero hay como una especie de manía en ambientes culturales un poco decimonónicos que existen en España, hay muchos, de considerar que la literatura de viajes es una subliteratura, que lo que es primero la literatura son una serie de géneros, lo cual es una tontería, porque, bueno, si me apuran que sería el Quijote, también, pues que en cierto modo una literatura de viajes, ¿no? Y que es la Odisea, pues una literatura de viajes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en ese trabajo, yo siempre voy, que lo aprendí en el periodismo, con mi cuaderno de notas en el bolsillo, o incluso en otras situaciones, como ahora mismo, ¿no? Y estoy, es cierto, con esa actitud permanente, es una actitud de mucha tensión constante, de que no se te escape un detalle, de que no se te vaya nada, de anotarlo. Por las noches yo lo paso a limpio, todas las noches, en un cuaderno más grande, eso lo paso a limpio, lo reflexiono, lo pienso, y cuando regreso los largos viajes, mi material de verdad son estos cuadernos, y si yo pierdo los cuadernos he perdido el viaje y he perdido el libro, porque uno no tiene tanta memoria como para retener en la retina y en la cabeza todo aquello que has visto, todo aquello que has vivido, y todo lo que te han contado. Porque es muy importante también, sobre todo para el tipo de escritor que yo soy. Hay otros tipos de escritores. Las cosas que la gente te cuenta. A veces hay ocasiones, incluso en ocasiones o joviales o divertidas o dramáticas, en las que te ofrecen la gente te dice unas cosas que la verdad parecerían salidas del mejor dialoguista de Hollywood, de la época dorada de los diálogos de Hollywood, ¿no? Parecerían salidos de una novela negra o de un diálogo en western que tienen unos diálogos soberbios, ¿no? Y no, salen de la vida. Y les voy a decir simplemente, por ejemplo, una que es cierta y parecería inventado por un gran escritor o por un Shakespeare, ¿no? Yo recuerdo un viaje que hice todavía como periodista, pero ya como freelance. Había dejado ya el periodismo y me ganaba la vida como podía y ocasionalmente hacía algunos trabajos de periodismo. Y entonces me ofrecieron ir a Sarajevo a hacer una serie de crónicas. Hice una serie de crónicas y publiqué años después un libro, que se llama La noche detenida, una novela sobre Sarajevo, ¿no? Y un día, yo iba a unirme a una caravana humanitaria para entrar en Sarajevo como periodista con mi propio coche, y esperando que saliera la caravana en la ciudad de Split, me encontré con una mujer, estaba haciendo fotos, estaba con un niño pequeño, y al verme que le hacía fotos me llamó y dice, ¿es usted periodista? Pues sí, empezamos a hablar y me dijo, ¿dónde va usted? Y dije, a Sarajevo. Hombre, se quedó pálida mi marido está allí, está encerrado, está solo, no tiene casi nada. ¿Podría usted llevarle algo? Yo le mando lo que sea, tal. Sí, por supuesto, me lo da usted y lo meto en el coche. Bueno, la mujer me trajo esa tarde una maleta grande llena de medicinas, llena de latas de conserva. Me dio una carta para él, que le dije no me la dé con sobre porque me voy a registrar y no está permitido entrar cosas a la gente cercana de la ciudad, ¿no? Y entonces me dio 300 marcos alemanes para que se los llevara a su marido. Me dijo, mire, este es todo lo que tengo, por favor, déselos, no tengo más dinero, porque en Sarajevo, en la ciudad cercana, escaseaba de todo, y todo lo que se podía comprar era un mercado negro, y se compraba con marcos alemanes y con dólares. Siempre estas situaciones de guerra y estas situaciones tremendamente dramáticas, pues siempre florece un mercado negro, siempre hay delincuentes en todas partes que bajo cuerda consiguen una serie de alimentos y los venden, siempre ganando un beneficio enorme, ¿no? Entonces yo le dije, mire, pueden pasar varias cosas. Una, que no llegue a Sarajevo. Dos, que me lo quiten en el camino. Y en definitiva también puede pasar una cosa. Usted no me conoce, le dije, usted no me conoce. Entonces yo me puedo quedar los 300 marcos alemanes. Es mucho dinero y usted no tiene nada más. Y esa mujer me dice, sí, pero mire usted, en este país, en esta guerra, hemos aprendido a desconfiar de los conocidos y a confiar en los desconocidos. Entonces, fue una frase de esas que, bueno, ni el mejor diálogo de Hollywood te la puedo decir, ¿no? Y eso resumía en esa misma frase esa mujer el drama de esa terrible guerra. Esa terrible guerra civil lo resumía en esa pequeña frase, confiar en los desconocidos y desconfiar de los conocidos. O sea que eso, si no tienes un cuaderno de notas, se te va volando mejor, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Vamos a escuchar la última parte de esta mesa redonda entre Martín Caparrós y Javier Reverte sobre el placer de viajar y de escribir. No sé por qué estúpido prurito a veces me pongo honesto. Y entonces, sí, es algo que uno no debe hacer y menos en público. Y se me apareció una imagen que no tenía prevista. Una imagen un poco pobre, quizás. Y que realmente no tenía prevista y que en la que hace mucho que no pensaba. Que sospecho que más que una imagen es una foto. Sospecho que lo que estoy recordando es la foto y no mi imagen. Que es el Aconcagua. Cuando yo tenía 10, 11 años, nos llevaron un viaje de la escuela. Mi escuela era una escuela pública común de Buenos Aires, pero organizaban viajes, pero eran viajes, porque nos llevaron a Misiones, nos llevaron a Mendoza, o sea, eran viajes de 1000 y pico kilómetros en unos ómnibus viejos, y conseguían intercambios con otras escuelas, entonces dormíamos en aulas, en las vacaciones de invierno, por ejemplo, despejaban un aula y nos ponían a dormir ahí, y hacíamos como unos viajes. Y esa vez que fuimos a Mendoza, con el mismo micro fuimos hasta la frontera entre Argentina y Chile, que es un camino de cordillera que llega como a 3 o 3000 y pico de metros, y que va, internándose en la cordillera, y en un momento a la derecha está el Aconcagua, que es como, es una presencia fuerte para un joven educando argentino. El Aconcagua era otra de esos motivos de orgullo que hacían que la patria fuera tan importante. Teníamos la avenida más ancha del mundo, teníamos el río, ese lo compartimos con vaya a saber quién, el río más ancho del mundo, y teníamos la montaña más alta del mundo que no la compartíamos con nadie, la más alta del mundo fuera del Himalaya. Entonces, el Aconcagua era una manchita al fondo, era una porquería porque estaba muy lejos, entonces se veía mucho más chica que muchas montañas que yo sabía que eran menos importantes, pero que como estaban cerca se las veía más imponentes. Esa manchita al fondo, le saqué una foto a través de la ventanilla del ómnibus, que tenía una raja. Entonces mi imagen es más bien, porque la vi con esa raja, entonces supongo que lo que estoy viendo es esa foto, que es como del primer viaje importante que hice, y que ahora tendría que decir, para redondear esto de una manera elegante, que me enseñó lo relativo de las cosas y la mirada, porque esa montaña que es tan alta parecía más pequeña que las otras. Podríamos seguir con esa estupidez, pero no. La imagen es el Aconcagua a través de una ventana rajada, chiquitito al fondo, casi decepcionante si no hubiera sido porque yo seguía convencido de que era la grandeza de la patria la que estaba allá al fondo. Digo, cuanto menos uno conoce, más grande imagina lo poco que conoce. Conocer más lugares, o más libros, o más espacios, o más músicas, o más de cualquier cosa, solo te enseña que lo que sabes es muy pequeñito, ¿no? Y aquello de lo que te rodeas es muy pequeñito. Y en ese sentido los viajes son muy crueles, ¿no? Una cura de humildad. ¿Tu paisaje? Es que lo estaba pensando y... No, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente los paisajes que guardas así con más viveza, así, me imagino, ¿no? Y como más, con más cariño, ternura, pues suelen ser los de la infancia, me imagino. Pero claro, yo es que mi infancia es una infancia fea, porque yo nací en un sitio que acababa de terminar una guerra civil, un sitio en el que había una terrible dictadura. ¿Tú eres de Madrid? Soy de Madrid, sí. Un lugar en el que había muchos cascotes, muchos edificios derruidos de la batalla de Madrid, de los bombardeos, un lugar de mucha pobreza, de mucho frío. Yo recuerdo sobre todo el frío de la infancia, los abañones que nos salían en las manos, en las orejas. Entonces, el paisaje lleno de adultos antipáticos, porque los curas y los militares, los profesores, todos los adultos eran antipatiquísimos y siempre estaban enfadados. No es como ahora que todos los padres, ¡ay, hijo mío! Que todo venga a acariciar a los niños. Todo lo contrario. Aquellos eran antipatiquísimos, todos los adultos. Y claro, mi mundo era un mundo de imaginación. Entonces yo me realizaba imaginando un mundo fuera de ese mundo. ¿A través de qué? Pues mira, a través de los libros de aventuras, a través de las películas del oeste, a través de las películas de la selva, de África. Entonces, yo recuerdo mi mundo imaginario, casi era un mundo interior, pero que crecía a partir de un mundo exterior, que era el mundo que me daban los libros y el mundo que me daba el cine. Y entonces, en ese sentido, pues, una vez pensando por qué viajaba, entre otras muchas razones, que son muchas y muy variadas, se me ocurrió una cosa que puse en un libro y dije, porque tengo nostalgia de lo que no conozco.
Es una expresión que puede parecer un poco contradictoria, pero no es verdad. O sea, hay un momento concreto en que hay cosas sobre las que has leído, sobre los que has visto películas, sobre músicas que te han trasladado en el sueño a través quizá de una fotografía, y dices, bueno, yo tengo nostalgia de eso, porque no lo conozco y sin embargo ya está dentro de mí, ¿no? Entonces, para mí, quizá, sobre todo, como estoy todavía de ida, todavía no estoy de vuelta a pesar de la edad que tengo, ¿no? Todavía me siento de ida y no de vuelta, pues los paisajes que hay en mi cabeza son aquellos sitios que tengo ganas de ir y que no conozco. Sobre todo son esos, y que imagino, ¿no? Imagino con algunas referencias. Estaba recordando a propósito de ese Madrid que describías, pero ¿qué eres? ¿Del principio de los 50 tú? Sí, al principio, yo nací en el 44. O sea, ¿tienes, te mantienes bien. Pero estoy de ida. Porque estaba recordando cuando hablabas de eso. Es los años 50, mi infancia son los años 50. ¿Sí? La descripción de Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, que tiene unos párrafos que terminan diciendo, que son todos, hablan de Madrid, es una ciudad tan tururú, que tururú, es todo como ese es el esquema, y termina diciendo una ciudad tan, no me acuerdo qué, que ni siquiera tiene catedral. Y es la descripción de eso, de una ciudad gris, un poco sucia, un poco morosa, un poco crispada y cabreada. Llena de gente tullida, llena de miserables, triste, sobre todo para los niños es una ciudad terriblemente triste, ¿no? Esa descripción es extraordinaria. Yo la he plagiado tanto. Pero yo creo que, no sé si a Martín le pasa, a mí desde luego me pasa, y a bastantes amigos míos, que cuando hemos terminado un libro, el libro ya es como si dejara de existir. A mí ya me parece una materia muerta. Y yo el libro, cuando estoy haciéndolo, estoy disfrutándolo enormemente, ¿no? Todo lo contrario de algunos escritores que dicen escribir es sufrir. Hijo, pues si sufres, date con un látigo, pero no me hagas sufrir a mí luego leyéndote, ¿no? Escribir es disfrutar, es un disfrute enorme, por lo menos para mí lo es, ¿no? Y luego cuando el libro ya ha salido caliente de imprenta y estás hojeándolo, estás encantado de verlo, pero esa sensación a mí me dura 2 días. Y luego, a partir de ahí, dejo el libro en aquel y ya me olvido absolutamente de él. Es como si fuera una materia que ya no me pertenece, como si hubiera desaparecido, ¿no? Y por eso no me acuerdo casi nunca de lo que he escrito. A mí personalmente soy más escritor de libros de viajes que lector de libros de viajes, pero nunca pienso en un género como lector, ¿no? Yo como lector me gusta mucho la poesía, me gusta la novela, por supuesto, la historia, los libros de viajes. Lo que busco es calidad. La calidad puede estar en un libro, no, independientemente del género, sobre todo. Claro que sí me interesa mucho cuando veo un gran escritor de mi tiempo y los leo, ¿no? Que tiene punto de vista siempre muy diferente a los míos, porque evidentemente todos somos distintos, y somos distintos como escritores y somos distintos como viajeros, aunque haya cosas que tengamos en común. Pero claro que me interesa saberlo, porque bueno, uno está abierto al mundo, ¿no? Y es más, no tengo ninguna tendencia a decir en un momento determinado soy el mejor, ni mucho menos. Me considero que estoy bien tal, pero busco en los otros una cosa que esté bien. No me tiro flores innecesarias, pero algunas me tiro. Digo injustas, pero algunas me tiro. Y sí, me gusta leer a la gente que escribe en mi tiempo y saber cómo escriben. Y ser amigos ocasionales de ellos, ¿sí? En mi caso, vamos. Yo tampoco leo mucho relato de viaje. En realidad estoy hasta en desacuerdo con el título, la clasificación, relatos de viajes. Me parece que yo los llamo crónicas, en la medida en que el viaje no sea lo decisivo de lo que se está contando. Quiero decir que lo que se está contando no es cómo alguien viajó por determinado lugar y a este y al otro, sino que lo que esté contando sea aquello que vio en esos lugares. Cuando ya lo que se cuenta es demasiado cómo fue el viaje me interesa menos aún. Quiero decir, cuando un relato en primera persona pasa a ser en ese sentido un relato sobre la primera persona, sobre la cual no hay mucho interesante que decir, me interesa menos todavía. Pero aún así, bueno, obviamente he leído bastante de ese tipo de material, y como me recordaba Daniel que le dije hace unos días, lo que más me incomoda en general es cuando viajeros ingleses, sobre todo, franceses, ahora americanos, usan el género para tranquilizar a sus congéneres, digamos. Usan el género para mostrar cuán bárbaros son los bárbaros, digamos, la operación Herodoto, ¿no? Que en definitiva eso fue lo que hizo, establecer todo el gran fondo de los bárbaros sobre los cuales se destacaban los civilizados, ¿no? La operación Herodoto
pero peor, pero un poco más retorcida y beneficente, digamos, subsiste en la mayor parte de los viajeros del primer mundo, que viajan para mostrar cuán bárbaros, cuán jodidos, cuán paupérrimos son los bárbaros, jodidos y paupérrimos pobres del mundo, y por lo tanto tranquilizar a sus conciudadanos de que, bueno, finalmente nosotros no estamos tan mal. Yo le decía el otro día, hay un personaje que creó Macedonio Fernández, esta especie de escritor falso que Borges inventó en algunos de sus textos, que supuestamente tenía que ser pagado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un adefesio, un señor feísimo, que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tenía que pagar para que se paseara por la calle Florida, para que todos los demás al verlo dijeran, bueno, yo no estoy tan mal. Y Macedonio creo que lo llamaba algo así como el supremo hacedor de lindos o algo así. Cuando el relato de viaje empieza a tomar esa función de supremo hacedor de lindos, a mí me cabrea mucho. Y es buena parte del género, me parece que cae un poco en eso. Y no, hay una cosa de lo que has dicho que es interesante, y tú lo has hablado yo también, Martín, es el punto de vista, cómo se establece en primera persona el relato del viajero. Porque claro, es cierto que cuando tú haces un libro de viajes tienes que hablar en primera persona. En definitiva, tú eres un poco el protagonista, el que va recorriendo los lugares. Pero claro, ¿cuál es la actitud? Entonces hay una cosa que en un momento determinado Cela hacía, por ejemplo, en tercera persona. El viajero llega, el viajero va, el viajero dice, el viajero escucha. Algunos lo están copiando eso en la literatura de viaje ahora mismo, ¿no? Y bueno, es una buena fórmula, muy respetable. Yo creo que, y es la que yo utilizo, hay que hacer, en mi opinión, y eso es mi actitud. Por una parte, tú eres uno más en el camino. Intentar ponerte al nivel de los otros. ¿Al nivel de los otros o los otros a tu nivel? Eres uno más de ese juego. Y el otro es el sentido del humor. Tienes en un momento concreto determinado, además, si tú te has equivocado, no lo ocultas, cuéntalo. Porque además en los viajes todos nos equivocamos un montón. Eso de, a mí mucha gente me dice, usted es un viajero imponente. Digo, no, soy el tío que más se equivoca del mundo. Me pierdo constantemente, meto la pata, me equivoco. Entonces, todo eso cuéntalo porque también esa primera persona se debilita en el egocentrismo si tú hablas riéndote de esa persona, riéndote de ti mismo. Aparte que reírse de uno mismo es muy importante. Yo se lo recomiendo ya por una actitud vital. Porque si uno se ríe de sí mismo, aprende a reírse de sí mismo, tiene tema para reírse toda la vida. A mí hay algo que me fascina en el error en el viaje, que es la cantidad de cosas que entiendo el primer día. El primer día que llego a un lugar entiendo tanto, tengo tantas hipótesis que explican casi todo lo que veo. El viaje consiste en ir descubriendo paulatinamente lo equivocado que estaban todas esas hipótesis. Y es súper interesante, digo, es como un ejercicio, otro ejercicio de humillación. Ahí hay algo que a mí igual siempre me ha hecho ruido. Esta cosa de que la gente sale de viaje y empieza a hablar fascinada con todos los que se cruza en, no sé, en Argelia o en Checoslovaquia o en París. Y sobre